Perú Petro, con más de 20 años promoviendo inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos y en línea con la política del Estado, ha iniciado la licitación pública internacional para otorgar contratos de licencia en 7 lotes de la selva peruana. Para llevar a cabo esta licitación, Perú Petro, como entidad promotora y responsable de ejecutar la consulta previa en hidrocarburos, realizó 5 procesos de consulta con éxito, algo inédito en nuestro país. Lote 164, Lote 169 y 189, Lote 175, Lote 195. Asimismo, Perú Petro efectuó procesos de participación ciudadana en los lotes donde no se requirió realizar consulta, 199 y 187, cumpliendo de esta manera con lo exigido por la normativa peruana vigente. En cuanto a la consulta previa, la Ley del Derecho a la Consulta señala que es obligatorio realizarla cada vez que se identifique que una propuesta de medida administrativa o legislativa puede afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como por ejemplo a la existencia física, la identidad cultural, la calidad de vida o desarrollo. La consulta previa se realiza antes de la emisión del Decreto Supremo. Para cada proceso de consulta previa, Perú Petro aplica las 7 etapas que indica la ley, siempre en coordinación permanente con los representantes de los pueblos indígenas y el apoyo del Ministerio de Cultura. 1. Identificación de la medida. Según la Resolución Ministerial número 350/2012, MEM-DM, la medida administrativa a consultar es el decreto supremo que aprueba la suscripción de contratos de exploración y explotación de lotes petroleros y gasíferos, en tanto dicha medida pueda afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. 2. Identificación de los pueblos indígenas. En primer lugar, Perú Petro realiza un trabajo de gabinete en base a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y del Ministerio de Cultura. Posteriormente, y luego de coordinaciones con las organizaciones indígenas, realiza un trabajo de campo llegando a los puntos más alejados del país para verificar la existencia de comunidades, bases de pueblos indígenas, siempre en coordinación con entidades del Estado y con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y las organizaciones indígenas. Terminada la etapa de identificación, Perú Petro elabora una propuesta de plan de consulta, lo cual es presentada y discutida con los representantes de los pueblos indígenas en las reuniones preparatorias, reuniones que se realizan para coordinar la ejecución del proceso de consulta en forma consensuada y participativa. 3. Publicidad. En esta etapa, Perú Petro entrega a las organizaciones indígenas del ámbito del lote el plan de consulta, la medida administrativa y actas de las reuniones preparatorias, además de publicar toda la información en el portal corporativo. 4. Información. Es una de las etapas más importantes del proceso. Mediante entrega de material informativo, visitas a los pueblos, talleres de información, difusión de spots y comunicación por radiofonía, Perú Petro explica los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida, difundiendo en la lengua indígena de cada pueblo. 5. Evaluación interna. Con toda la información previamente proporcionada, los representantes de los pueblos indígenas analizan los alcances de la medida administrativa y su relación directa con la afectación de los derechos de los pueblos. Los pueblos indígenas entregan el acta con su propuesta, consignando en ella el nombre de los representantes acreditados para la etapa de diálogo. 6. Diálogo.
Es el momento donde los representantes de los pueblos indígenas y de Perupetro realizan un diálogo intercultural sobre aquellos aspectos en donde se presenten diferencias entre la propuesta de Perupetro y las presentadas por los pueblos indígenas, con el propósito de tener consensos y llegar a acuerdos. Al final del diálogo se firma un acta de consulta. 7. Decisión. En base al análisis que realiza Perupetro sobre todo el proceso de consulta, se toma la decisión de implementar o no la medida administrativa, Decreto Supremo, que aprobaría la firma de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos. Para el desarrollo de cada proceso, Perupetro tiene que considerar aspectos como comunidades presentes en el lote, personas involucradas en el proceso de consulta previa, inversión a ejecutar para cada proceso, número de lenguas indígenas, material informativo para elaborar, traducir y reproducir, definición de intérpretes que serán capacitados para los talleres informativos y la etapa de diálogo, organizaciones indígenas regionales y locales que representan a los pueblos indígenas, traslado a lugares lejanos. Durante todo el proceso de consulta, Perupetro proporciona la logística necesaria para la participación de los representantes de los pueblos indígenas. De esta forma, Perupetro se pone a la vanguardia en los procesos de consulta previa, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país. Consulta previa en hidrocarburos. Un diálogo claro, respetuoso y transparente.